Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa noche. Que nuestro Dios Todopoderoso nos regala en esta noche tan preciosa en la cual podemos bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que van a estar escuchando y van a estar viendo esta transmisión en nuestro programa Abriendo la Escritura en esta hermosa noche con un tema ¿cuál es el plan de salvación? Ese es el tema que queremos abordar algunos minutos en esta hermosa noche, compartirlo con cada uno de ustedes de una manera especial para bendición de cada uno de las personas que van a escuchar esta palabra de esperanza, de reflexión. Benjamín, tráeme Janfli, por favor. El Janfli. El Janfli, mi amor, por favor. Entonces, el Janfli, tráemelo. ¿Dónde está? Allá en el cuarto. ¿Cuál? El Janfli, La amarilla. el audífono. Entonces, en esta hermosa noche, queremos primeramente darle la gracia a Dios y luego a cada hermano por Papi está pendido. estar ahí. Lo pendí. Sí, gracias. Con cada uno de nosotros, Para que yo doy ahí. cada programa que hacemos, que lo hacemos con la intención de bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos. Quien le habla es su hermano Pastor Felizonel Pérez de República Dominicana. En esta noche tenemos un hermoso tema a tratar. En esta noche queremos hablar cuál es el plan de salvación. Gloria a Dios. Y vamos a hacerlo de una forma lo más clara posible para que usted sea bendecido en esta hermosa noche. Dios le bendiga a cada hermano que se está conectando a ella. Hermano y amigo mío, hijo de la fe también, Joan Miguel Rosario, Miguel Rosario, y José Félix, José Miguel también, que está ahí conectado ya. Y queremos en esta noche leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 1, en el versículo 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Ahí vamos a estar leyendo lo que es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer 14 para luego el 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria al Señor. En esta noche, hermanos, queremos hablar algunos minutos, el tiempo que Dios nos permita hacerlo, con este tema. ¿Cuál es el plan de salvación? Lo primero que debemos nosotros es entender que la salvación es provista de Dios por su gracia a toda la humanidad. No obstante, para ser salvo
es importante entender la condición de pecado. Y aquí tenemos en el plan de salvación el por qué necesitamos ser salvos, porque somos pecadores. Gloria al Señor. Entonces, el plan de salvación, que significa ser liberado, pero que cada uno de diferentes denominaciones o religiones entiende de un punto de vista diferente, pero la Biblia nos deja muy claro cuál es el plan de salvación que Dios ha trazado o ha estado elaborando para la humanidad. Posiblemente cuando nosotros analizamos lo que es el tabernáculo, vamos a encontrar lo que es la tipología, ¿verdad?, que viene de un vocablo griego que significa tipos. Y eso en griego es tipo. Entonces, esto significa, tipo tiene que ver con diseños o impresión que lo podemos ver tanto como en persona, como tipo de persona, como acontecimiento, ofrenda o sacrificio. Entonces, cuando nosotros analizamos el plan salvífico de nuestro Dios para la humanidad, vamos a encontrar lo que es la persona de Jesucristo, gloria a Dios, el verbo hecho carne, gloria al Señor, el cual es el plan de redención para la humanidad. Pero cuando analizamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar lo que es las ofrendas, lo que es ritos, lo que es el sacrificio, lo que es personaje, gloria al Señor, diferentes tipologías. Fue utilizado para que esto, Colosenses, Pablo llama a Colosenses que era sombra de lo que había de venir, hablando de la venida del Mesías, de Cristo a la tierra, gloria al Señor, donde por más de 50 capítulos en la Biblia podemos encontrar todo lo que es el trayecto de lo que es el tabernáculo en la vida de Cristo. Entonces, el plan de salvación de Dios, el porqué del plan de salvación de Dios, tiene un porqué sencillo. Somos pecadores. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos ser salvos. Porque si somos pecadores, necesitamos ser salvos. Y podemos primero analizar en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice la Biblia que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Gloria al Señor. Cuando analizamos el libro de los Romanos, capítulo 3, en el versículo 23, el apóstol Pablo hablando dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, están destituidos de la gloria
de Dios. Entonces, todos somos pecadores. Entonces, por qué necesitamos arrepentirnos, convertirnos, porque necesitamos reconocer que arrepentirse es cambiar de conducta, cambiar de estado. Gloria al Señor. Entonces, también podemos ver primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, gloria al Señor, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque somos, lo primero que tenemos que tener que entender es que necesitamos ser librados, ser salvos. Y esto lo podemos obtener mediante el plan salvífico de Dios por medio de su gracia y la fe en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, muchas veces nos encontramos con algunos argumentos o pensamientos en la mente de los seres humanos. Yo no mato, no robo, no codicio a la mujer de mi prójimo, no hablo mentira, no bailo, no hago esto, no salgo de mi casa. Yo no tengo que arrepentirme. Pero termina diciendo Romanos 3:23 que todos, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por más bien que usted haga obras de caridad, no significa que usted se pueda salvar por las obras que haga. La salvación viene porque es de Dios. Y de sí mismo, el ser humano no se puede salvar por sí mismo. De su propia cuenta, el ser humano no se puede salvar. El ser humano necesita a Dios para así poder ser salvo. Entender el plan de salvación de Dios para ello, para su vida. Entonces, tenemos aquí el segundo punto, y es el plan de Dios, el que, bueno, Dios mismo es el único que puede proveer para vuestra salvación. El que puede proveer para vuestra salvación es Dios. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestra condición de pecado. Es imposible el ser humano salvarse si no reconoce y cree en Jesús como el único y suficiente Salvador, que es el plan de Dios de salvación, ¿verdad? Que es por medio de Cristo que somos redimidos, y vamos a ver en los adelante en esta noche. Entonces, ¿por qué? Porque si somos pecadores, no podemos, siendo pecadores, libertarnos. Por ejemplo, usamos refranes. A veces en nuestras predicaciones decimos que un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Decimos que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán a un hoyo. Dice la Escritura, ¿verdad? Si usted está enfermo,
usted no puede sanar a alguien que esté enfermo porque su condición usted está enfermo también. Entonces, usted con una condición de pecado no puede salvarse a sí mismo. Necesitamos a alguien que nunca cometió pecado para que pueda salvarnos a nosotros. Y este es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, Juan 1:1, Jesús vino. La palabra con una vida sin pecado. Entonces, cuando analizamos Segunda de Corintios capítulo 5, en el verso 21 dice, Segunda de Corintios capítulo verso 21, al que no conoció pecado, por vosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Y esta palabra en, cuando usted lo analiza en el idioma en griego, en significa juntamente, muerto para resucitar. En otra palabra, cuando el mismo apóstol Pablo dice, de modo del que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? En Cristo significa condenado, crucificado, muerto, como Él murió y resucitó. Nosotros tenemos que morir para resucitar con Él. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de los Filipenses 4:13, también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en es dentro, junto. Gloria al Señor. Entonces, seguimos viendo también en Hebreo capítulo, bendito sea el Señor, en Hebreo capítulo 4, versículo 15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de vuestra debilidad, sino un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según vuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Verdad? Por eso que Jesús, como sacerdote, tenía la tres unción sacerdotal: agua, aceite y sangre. Jesús tenía como sacerdote la tres unción sacerdotal. Agua, fue bautizado. Aceite, fue ungido. Sangre, como cordero. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el sacerdote tomaba el cordero, ¿verdad? Lo limpiaba, el cordero, sin mancha, lavado. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús tenía la tres unción sacerdotal. Agua, por eso fue bautizado. Porque el bautismo es un acto de creer. De que usted se le predicó y ha creído el evangelio, y a creer le he bautizado. Para confesión de pecado. Arrepentido y convertido, y bautícense cada uno de vosotros
confesando vuestro pecado. Pero si usted ve que Jesús se está bautizando, pero Jesús no cometió pecado. Sino para cumplir justicia y tener esa unción del agua, aceite y sangre. Por eso fue ungido. Recuerda Isaías. Y Lucas capítulo 4, verso 18. Dice, por cuanto me ha ungido el Señor, en Lucas capítulo 4. Porque Isaías es la profecía. Lucas capítulo 4 es el cumplimiento. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, tenemos al único y suficiente sacerdote que lo hizo una sola vez, un sacrificio, y ya no es necesario hacer más sacrificio. Entonces vamos a ver. Y se ofreció a sí mismo con un sacrificio perfecto por nosotros. 1 Corintios capítulo 3, capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Y Colosenses capítulo 1, verso 22, lo vamos a leer. Y Hebreo capítulo 10, verso 10. Vamos a leer Hebreo también, que estamos aquí ya cerquitica. Y lo vamos a leer de atrás para adelante. Pero sea la gloria de Dios bendita. Verso 10. Mira aquí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Recuerden que yo le hablé, ¿verdad?, de la ofrenda que se ofrecía en el Antiguo Testamento por los pecados. Y que la ofrenda es una tipología de Cristo. Igual que el rito en el Antiguo Testamento era una simbología de Cristo. Era una sombra hasta que Cristo llegara. Por eso dije que tipología, tanto en persona como en acontecimiento, ofrenda, rito, figura, eran sombra de Cristo que había de venir como una ofrenda. Y aquí vimos la ofrenda que fue Cristo ofrecida. En esa voluntad somos santificados, que quiere decir separado, que esa es la palabra kadosh, que tiene que ver, que es ahí que vemos en la antigüedad lo que es el Ruach HaKodesh, que Ruach es espíritu, ¿verdad? Y HaKodesh significa santificado o santidad, separado. Y por medio de el cuerpo de Jesucristo, como una ofrenda hecha, somos nosotros santificados. Porque usted sabe que era ofrecida una ofrenda sacerdote, como cuando llevaban a cabo un sacrificio o un rito con una palomina, o según lo que el sacerdote requería, según la capacidad o la económica de la persona, ¿verdad? Entonces, seguimos entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses capítulo 2, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de su muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Estamos viendo el cómo Dios, ¿qué hizo para que nosotros fuésemos
¿Mm? Limpiado, lavado, ¿mm?, en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestro pecado conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura, Cristo murió por nuestro pecado. Entonces, su muerte fue de valor infinito y eterno para cada uno de nosotros. Su muerte es de un valor infinito y eterno. Para cada uno de nosotros. Entonces, la muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente por los pecados del mundo, que en griego es cosmo, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice: y Él es propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Por todo el mundo. Jesús fue propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por lo de nosotros, sino por todo el mundo. Jesús murió. Y es el colmo, el cómo ser salvo. Cómo es entrar al plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, para el mundo. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación ahora está disponible. La salvación está disponible. Y le voy a decir algo. El tema de la salvación es un tema muy amplio, en cual nosotros debemos analizar de una forma general. Es muy amplio, muy extenso el tema de la salvación, porque la salvación viene de Dios y es provista por Dios, ¿verdad? Y por eso vino Cristo, cumpliendo el plan de redención y la voluntad de Dios. Entonces, el plan de salvación, vamos a ver en Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando el carcelero de Filipo, que eso es otra cosa que tenemos que tener claro, hermano, cuando usamos textos fuera de contexto o textos que no tienen que ver. Hay que tener mucha cuenta e investigar antes de si es un texto universal para todo el mundo, o fue un texto que cabe para la iglesia completa o para todo, o fue al carcelero de Filipo que Pablo le dio una promesa y entró de una vez en esta promesa. Hay que tener mucha cuenta cuando enseñamos algo, porque si usted me ve a mí leyendo muchos textos, en cada punto que yo señalé, por ejemplo,
Todos somos pecadores. Lo demostré. No por mucho texto. Usé 3 textos que son suficientes. ¿Verdad? Porque una enseñanza es sustentada por una o 2 personas, no la misma, sino diferentes personas, para sustentar una enseñanza. Entonces yo estoy sustentando con Eclesiastés capítulo 7, verso 20, que todos somos pecadores. Pero también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, dice lo mismo. Pero Juan el apóstol, que es otro apóstol, también dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, que todos somos pecadores. Y si decimos que somos pecadores, entonces nos engañamos nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Entonces, para usted sustentar una enseñanza, no es un solo versículo. Y a veces sacado del contexto, sino un versículo y con otra persona o otro, por 1 o 2 profetas, es sustentada una enseñanza bíblica. Entonces, continúo aquí. Por ejemplo, en la Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. Él castiga por el pecado. El castigo del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué significa? Y es la separación eterna de Dios. Porque usted vio que iba a morir. Pero si usted se dio cuenta, no murió de una vez ahí mismo Adán. Entonces Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, podemos encontrar lo que es la muerte en la cual estamos hablando. Sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. Sin el plan de salvación de Dios, la muerte es el destino de todo. Pero gracias al plan de Dios mediante Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces, le decía que cuando analizamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, es un texto muy citado, es un texto muy utilizado, es un texto muy conocido. Yo les sugiero a ustedes que usted analice el texto, su casa, y busque, investigue si el texto es universal, si el texto es para todas las edades, para todo el mundo, y es un texto general, para todo, o fue un texto que se le habló al carcelero de Filipo. Usted podría decir también en su pensamiento, porque cada quien es libre de pensamiento, y decir, bueno, pero la Biblia es para todo. Dios escribió la Biblia para todo. Entonces, si usted dice que Dios escribió la Biblia para todo, entonces yo le voy a decir, entonces vamos a ver que Dios escribió a gente específica. Dios que escribió al pueblo de Israel, le escribió a los judíos, ¿verdad? Le escribió a los escribas y los fariseos. Es decir, los refutó, le enseñó que estaba en un error y lo mandó a escudriñar, e incluso le dijo a los judíos: ustedes han fracasado en todo lo que ustedes han estudiado, vuelvan a estudiar, porque ustedes estudiaron en la Escritura. Juan capítulo 5, verso 39, otro texto que también lo menciona mucho. Usted estudia en la Escritura, pero usted no sabe que esa Escritura da testimonio de mí. Cuando usted busca la Biblia K2, dice: ustedes examinan el Taná, que eran libros que contenían la profecía acerca del Mesías que tenía que venir. Pero esa profecía daba testimonio de Cristo.
Sin embargo, cuando Cristo viene, ellos quieren matar a Jesús. Lea hasta el capítulo, versículo 5, verso 39 hasta el 41, para que usted vea. Entonces, debemos analizar antes de hacerle a una persona en su estado emocional, hacerle entender que puede entrar. Bueno, usted tiene que estar claro de lo que usted enseña como maestro. Vamos a ver. Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice así. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo y Sila, ellos le dijeron, ¿a quién? Vea el contexto. Cuando anocheció, Pablo y Sila están presos en la cárcel, el verso 25. Cantaban himnos, alabanza a Dios. De repente comenzó a temblar la cárcel. Hubo un milagro, manifestación de Dios en el lugar. El preso pensó que se habían escapado y estaban ahí todavía. Al ver lo que aconteció y darse cuenta quiénes eran ellos, le preguntaron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas, respondiéndole al carcelero de Filipo, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso mismo, como ellos creyeron, el carcelero, la familia, porque el carcelero sacó a Pablo de la cárcel, se lo llevó a su casa, le dio cena, le lavó las heridas, Pablo lo bautizó con toda su familia y lo volvió a meter a la cárcel, al calabozo. Entonces, le sugiero primeramente estudiar el texto antes de colocarlo en un nivel universal para todo el mundo. Y utilizar este texto para, bajo un sentimiento, darle falsa expectativa a personas. Hermano, hay que tener mucha cuenta. Que pasa el tiempo y a veces le maltratamos la fe al hermano. Tenemos que tener cuidado cuando enseñamos o tomamos un texto de la Escritura y le enseñamos sin discernir el daño que podemos hacer en un momento determinado. Entonces, continúa aquí. Entonces, un hombre le preguntó al apóstol Pablo: ¿cómo ser salvo? La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Eso es simple. Tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Es necesario creer en Él, en quien es digno de ser. Ahora, ¿cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Al igual que el carcelero de Filipo, es creer en Cristo. Ahí es que está ese Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, entonces somos salvos, porque creemos en Él. Entonces, y creer es el único requisito para la salvación, para ser salvo. Que creamos en Jesucristo, que vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros y por el mundo. El mundo. Entonces, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para todo quien Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo el que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en Jesús como el suficiente Salvador. Entonces, Hechos capítulo 10. Este texto es muy interesante porque aquí, Hechos capítulo 10, versículo 10 dice, versículo 9, versículo 10. Déjame ver. No, eso no es. Está bien. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El de hecho, voy a hacer memoria. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2. Yo creo que este es suficiente también. Versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya y creado en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Vio? Entonces, Dios ha provisto para vuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirlo por la fe, confiando plenamente solo en Jesús como Salvador. El único camino de salvación. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerda que Felipe le dijo: muéstrame el camino. Cuando Jesús dijo que Él es el camino al Padre, muéstrame el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. También el camino, ¿verdad? La verdad y la vida tiene que ver con elementos, o los elementos que podríamos llamarle, todos son importantes, pero muy importante sobre lo que es el tabernáculo, sobre lo que es el lugar santo, lugar santísimo. Entonces, también en Hechos, capítulo 4, versículo 12, allí dice que no hay un hombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea en Cristo Jesús. Es decir, el único medio por el cual podemos alcanzar la salvación es por medio de Jesús. Entonces, debemos recibir el plan de Dios. Le pregunto, ¿recibirá y está usted listo para seguir el plan de Dios? Solamente debe poner su fe en Jesús como Salvador. Cambia la mentalidad. Y en vez de abrazar el pecado, suelta el pecado y abraza a Dios. Y de esa forma, confiando plenamente
en el sacrificio de Jesús, a través de la cruz del Calvario, ahí encontrará salvación y vida eterna. Entonces, es importante tomar decisión correcta en estos tiempos que estamos viviendo tan difícil. Y hacerlo sería bueno que sea por amor, no por dolor o por por temor a, como mucho, al infierno, a perderse. No, por amor. Pero la salvación es mediante Cristo Jesús. Pero sírvale a Dios por amor, hágalo con amor. Así que en esta hermosa noche son 2 hojas nada más. La preparé hoy en mi trabajo y ya son 2 hojas. Más adelante vamos a traer lo que es una enseñanza sobre la tipología, para que usted vea. Entonces Dios le bendiga. Puede compartir con alguien esta palabra si desea y anhela. Será de bendición para usted y para la vida de aquellos que pueda recibir esta palabra de esperanza y de ánimo. Todo lo que hacemos es para bendición de las almas, usando esta plataforma de Facebook, porque nuestro corazón, nuestro anhelo es que la palabra de Dios llegue a los corazones sedientos y con hambre de una palabra de esperanza. Recuerde que el plan de salvación es de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios le bendiga. Sandy Peralta, Dios te bendiga. Evangelista José Antonio, José Félix, Joan, Dios bendiga a todos esos guerreros. Ingelma, Guillén, Pastor Luis, Javier, Jorge, Johnny, Mateo, Ani. Dios le bendiga a todos esos hermanos que estuvieron ahí presentes. La paz de Yahweh sea con ustedes siempre. Shalom. Seguimos orando unos por los otros en el nombre de Jesús.